Singapur. Singapur es un país que hasta hace unas pocas décadas era muy pobre. Hoy es uno de los países más ricos del mundo. Cuenta con varias universidades entre las mejores. Su sistema sanitario es excelente, el nivel de desempleo es bajísimo, no hay delincuencia y las expectativas de vida son extraordinarias. Además, para hoy es una de las grandes potencias industriales y turísticas del mundo. Todo empezó cuando en 1963 se independizó del Imperio Británico y tras su economía haber sido devastada por la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, Singapur no era más que una unión de comunas que tenían que compartir cocinas y baños entre varias familias. En un primer momento, Singapur se unió a Malasia. Sin embargo, 2 años después, en 1965, y tras varias peleas políticas con el gobierno de Malasia, Singapur fue expulsado de la Federación Malaya y fue obligado a declararse independiente. El desafío era grande. Singapur era un país que aparte de pequeño, era pobre, con menos de 2 millones de habitantes. Además, carecía de recursos naturales. Sin embargo, pese a todos estos factores, después de 6 décadas, Singapur es una de las capitales del mundo y uno de los territorios más ricos. Además, todo esto fue gracias a Lee Kuan Yew, que era el presidente en aquel entonces. Él, a pesar de no ser liberal, entendió que debía cambiar la economía para crecer a lo que es hoy día. Como se puede ver en el gráfico, Singapur es uno de los países que tuvo el crecimiento de PIB per cápita más rápido entre varios países. Como se ve entre España, Chile y México, Singapur es el que más ha crecido en el lapso de tiempo. Todo este cambio abrupto se debe a que, desde 1960, la economía de Singapur ha crecido más de un 7,5% cada año, convirtiéndose así en el proceso de desarrollo económico más grande de la historia. Hoy la renta per cápita es muy superior a la de Estados Unidos y casi multiplicada por 4 a la de Chile, que es el líder de Latinoamérica actualmente. Pero, ¿cómo logró tal desarrollo? Se implementaron políticas como la ICI, esto es industrialización por sustitución de importaciones, que mediante el proteccionismo buscan impulsar el desarrollo. Y estas han sido muy populares en América Latina durante todo el siglo XX, y de hecho lo siguen siendo en países como el nuestro, es decir, Ecuador. Sin embargo, en Singapur se dieron cuenta que este modelo no era eficiente y por eso decidieron que en 1965 se pusiera en marcha el enfoque de éxito, que transformó su economía y les dio apertura al mercado global. El gobierno de Singapur jugó un papel muy importante y de claro liderazgo. Se enfocó en la adquisición por parte de los poderes públicos de una nación de estado de empresa. Es decir, Lee Kuan Yew, quien era su entonces líder, entendió que Singapur necesitaba atraer capitales y profesionales para poder crecer y desarrollarse, y que en el marco de competencia entre economías y países muy intervenidos, el Estado podía jugar un papel clave. Lo hizo por medio de políticas que apoyaban la competitividad, la inversión y la atracción de empresas, eliminando la burocracia y el asistencialismo. Las autoridades singapurenses desarrollaron instituciones que tenían como fin garantizar la seguridad jurídica y una gestión eficiente de la ciudad. Promovieron sectores económicos determinados mediante la colaboración pública-privada. Crearon un ambicioso programa de infraestructura productiva e impulsaron el ahorro. Todo esto se diseñó bajo políticas que se concentraron en un marco de estricta estabilidad presupuestaria y siempre pensando en su integración con los agentes privados. El Estado de Singapur es un proveedor de servicios con vocación competitiva. En Singapur, el gobierno entendió que la propia comunidad, la ciudad institucional, era un activo y que bien gestionada podía convertirse en toda una ventaja competitiva. En Singapur, los impuestos son reducidos,
Por ejemplo, una renta de $60.000 paga un 5% del impuesto de la renta. Los aranceles son prácticamente inexistentes. No hay salario mínimo. El gasto público supone un 18% del PIB y es la segunda economía más libre del mundo. Y según el Banco Mundial es el país donde más fácil resulta hacer negocios. Además, el Índice de Desarrollo Humano, según las Naciones Unidas, ocupa el puesto número 11 por encima de países como Suecia o Islandia. Como vemos en el gráfico, Singapur está muy por encima del resto de países. Están muy iguales todos, pero aún así tiene cierta diferencia.